mariquita en forma de balancín. Suscríbanse a nuestro canal y toquen la campanita y no se olviden suscribirse para todos. Muy bien, recicladores, para poder hacer este balancín vamos a utilizar una llanta de una medida más o menos de 1.96 metros. Vamos a medir todo el contorno de la llanta y vamos a dividir en dos partes iguales. Si esta llanta mide 1.96 metros, entonces vamos a dividir justo por la mitad, que sería a 98 centímetros. Cada lado 98 centímetros. Una vez ya marcada la división en dos partes iguales, vamos a proceder a realizar el corte utilizando pues las herramientas necesarias para poder cortar una llanta. Aquí en mis anteriores videos voy explicando qué material utilizamos, así que si no lo viste, pues visita mi canal y ahí estará más detalles. Así que vamos a cortar en esta ocasión utilizando la sierra caladora toda la parte de la llanta. Vamos a dividir en dos partes iguales, ¿ok? Así que vamos. Utilizando nuestra sierra caladora vamos a proceder a realizar el corte todo de la llanta, toda esta parte, ya que trae alambres, así que vamos a cortarlo. Ahora vamos a cortar esta parte, la parte central de la llanta, ya que aquí también trae muchos alambres de acero. Así que utilizando esta vez vamos a utilizar la amoladora y vamos a cortar toda esa parte. Así que vamos. Una vez dividida la llanta en dos partes iguales, lo que vamos a hacer ahora es introducir, encajar entre las dos partes, ya que la llanta entera, sin cortarla, es un poco alta.
Vamos a hacerlo. Bueno, queridos amigos, ya casi vamos terminando nuestro trabajo. Mire por acá, señores, lo único que hemos hecho es asegurar por acá con tornillos, fijar esta parte donde vamos a dibujar la cabeza y las antenitas que hemos introducido. Mire, hemos doblado, ya que esto tenía alambre, así que es un poco duro, pero se puede doblar de esta manera para que las antenitas vayan por acá, así más o menos las antenas tengan ese sentido. Las antenas van a servir para poder sujetarse al momento de balancear, ¿ya? En esta parte de las antenas vamos a colocar unos pedazos de goma de neumático. Lo cortamos en forma circular y vamos a clavar en las partes superiores de la antena. Ok, muy bien, recicladores. Ahora el único detalle que nos faltaría pues son las patitas, ¿ya? Vamos a cortar las patitas de la llanta mismo. De esta parte de la llanta, que es la parte central, de esta parte vamos a cortar las patitas, ¿ok? Vamos a dividir toda esta parte en 3 partes iguales. Una vez que divides en 3 partes, vamos a obtener 3 patas. Vamos a cortarlas y ya tendríamos las patitas de nuestra mariquita. Muy bien, le hemos dado un poquito de forma, para que pueda pues quedar mucho más genial nuestro balancín. Ok, estas patitas vamos a asegurarlas en la parte inferior de nuestro balancín. De esa manera, la tercera pata vamos a introducir por el centro de nuestra llanta. Vamos a hacerle un corte ahí y vamos a introducir la tercera pata. Y así nuestro balancín
pues va a quedar súper genial. Vamos a clavarlos de la parte superior. Vamos a fijar o asegurar con tornillos o con clavos. Ya casi está listo para pintar. Aquí ya están sus patitas, las 3 patitas. A este lado, al otro lado, lo mismo, las otras 3 patitas. De frente vamos a tener las antenitas y aquí en esta parte vamos a dibujar un rostro bonito, así sonriendo, de una mariquita en esta parte, ¿de acuerdo? Como ven, esta es la forma de un balancín. Vamos a utilizar siempre primero color blanco y luego el color deseado. En este caso vamos a pintarlo de un color rojo con negro. Así que vamos a pintarlo. Recicladores, ya tenemos nuestra mariquita en forma de balancín. Suscríbanse a nuestro canal y toquen la campanita, ¿sí? Y no se olviden suscribirse para todos. Suscríbanse. Chao. Nos vemos.